Bueno, muchas gracias, Juan Guillermo, por la charla, muy buena y muy concisa. Para continuar, y antes que nada agradecer a los participantes presentes y a los más de 80 personas que están conectadas en este momento de forma remota, vamos a presentarles al doctor Richard Vaquero. Él nos va a acompañar con la charla que se titula Lo que el pediatra debe saber sobre el cateterismo vesical intermitente. Le recuerdo que el doctor Richard Vaquero es un médico y pediatra de la Universidad del Bosque, de la Universidad del Norte en Barranquilla, pediatra nefrólogo de la Universidad de Antioquia, es docente de la Universidad de Antioquia y actualmente es pediatra nefrólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín. Es el expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y actualmente miembro activo. Bienvenido, Richard. Gracias, Clímaco, muy amable. ¿Me escuchan bien, cierto? Bueno, para mí realmente es un placer estar acá porque me llena de mucha felicidad que este evento lo podamos hacer presencial. Recuerden que este evento cuando lo empezamos en pandemia y nos tocó virtual y fueron 2 años que se hizo virtual, y estar acá hoy presencial y ver a los compañeros de la asociación de verdad es todo un privilegio, y estar acá compartiendo con los médicos de atención primaria, que son los primeros que ven a nuestros pacientes, y poderles dar herramientas prácticas para que ellos puedan obviamente abordarlos de una manera adecuada, es también una de las metas de todos los subespecialistas en el país y de nosotros como asociación. Entonces, mi charla se titula así: ¿qué es lo que debemos saber sobre el cateterismo vesical intermitente? Debo declarar que tengo conflictos de interés porque soy conferencista hoy de Coloplast, pero esta conferencia que vamos a ver el día de hoy tiene un carácter meramente académico, y lo que busca básicamente es sensibilizar sobre el uso de los cateterismos y por qué los vamos a indicar en pediatría para evitar qué es lo que de pronto tenemos que hablar de por qué es importante este tema. ¿Cuáles son las indicaciones y cómo se prescriben? Vamos a hablar de un tema controversial, que es el tema de la infección urinaria en el paciente con vejiga neurogénica y uso de cateterismos. Y finalmente, con unos mensajes para llevar a casa. Vamos a hablar entonces de por qué es importante este tema. Y ese tema es importante porque una de las patologías que probablemente se asocian a importante compromiso de vejiga neurogénica son las malformaciones y defectos del tubo neural. Todos sabemos que el ácido fólico, las implicaciones que deberíamos tener pues durante la gestación, y que deberían ser gestaciones deseadas, pero obviamente todas las circunstancias que tenemos en el día a día hacen que desafortunadamente estos eventos ocurran. Y miren que, por ejemplo, en países como Estados Unidos hay aproximadamente cerca de 400.000 personas que, según esta referencia, con algún defecto del tubo neural, dentro de su mayoría mielomeningoceles, que van a tener estos pacientes claramente una vejiga neurogénica y por lo tanto van a tener un alto riesgo de daño renal asociado a esto. Pero no solamente esto lo produce, mire que también lo produce trauma raquimedular que podemos tener, por ejemplo, en un accidente de tránsito o por algún trauma importante a nivel de la columna vertebral. Patologías que probablemente no vemos en pediatría, como el Parkinson y la esclerosis múltiple, y patologías relacionadas con compromiso neurológico. Entonces, de todas estas, esta es la más frecuente de los pacientes que tienen defectos de espina bífida, y miren que la incidencia aproximada en el mundo es de 1 por cada 1000 recién nacidos. Pero también tenemos de Latinoamérica y de nuestro país. Esto fue un estudio donde hicieron una descripción de la prevalencia del tubo neural en diversas partes del mundo, pero me voy a hacer énfasis solamente en la parte de Latinoamérica porque en Colombia participaron algunas instituciones de salud de aquí de Bogotá, Cali y también en Neiva, y en Colombia, que está resaltada en color naranjadito, parecido a lo que le de Argentina, la prevalencia aproximada es de 11 a 22 por cada 10.000 nacidos vivos. Entonces realmente es una prevalencia bastante alta si lo comparamos obviamente con la prevalencia que habíamos mencionado anteriormente a nivel mundial, y eso hace que sin duda alguna nosotros estemos muy atentos a hacer un abordaje temprano de estos pacientes para evitar el compromiso hacia la enfermedad renal crónica terminal. Muchos a veces cuando estos pacientes nacen, probablemente en los estudios imagenológicos iniciales, como la ecografía, que se convierte como en un vasito de agua que no se le debe negar a nadie, ni mucho menos a estos pacientes con vejiga neurogénica, puede que no tengan ninguna malformación de entrada y puede que este estudio sea completamente normal. El 90% de estos pacientes van a tener anormalidades en los estudios urodinámicos, pero tampoco los hacemos tan tempranamente en la vida porque muchos de ellos son corregidos o en la vida intrauterina, y la gran mayoría postnatales, y la gran mayoría de esos estudios se recomienda realizarlos después del choque medular, que son aproximadamente de entre 3 a 6 meses después del procedimiento quirúrgico, que es cuando se recomienda hacerlo. Pero miren que hay un porcentaje que parece que no tuviera ningún tipo de alteración,
Y a veces pensamos, no, eso le va a ir bien, no va a pasar nada, no le hagamos nada, que él le va a ir bien. Y esos pacientes también tienen riesgo y no podemos dejarlos pasar por alto porque sin duda alguna pueden tener alto riesgo de compromiso renal. Miren, casi la cuarta parte de los pacientes, un poquito más, van a tener infecciones urinarias en el primer año de vida. De estos, el 20% van a requerir hospitalización y cerca del 15% de estos pacientes van a morir por sepsis urinaria. Entonces se convierte obviamente en una necesidad imperante poder hacer esta evaluación de una manera oportuna. Y finalmente lo que todos los nefrólogos quisiéramos evitar, la enfermedad renal crónica. Y les muestro este artículo de la prevalencia de enfermedad renal crónica en Turquía, donde vemos que dentro de las primeras 3 causas de malformaciones renales asociadas encuentra la vejiga neurogénica. Y cuando ellos hacen una clasificación por estadios de enfermedad renal, desde el estadio 2 hasta el estadio 5, encuentran que la vejiga neurogénica hace parte de las 3 primeras causas de enfermedad renal crónica en los pacientes en Turquía. Y esto básicamente se correlaciona también con las estadísticas mundiales del estudio colaborativo de trasplante renal pediátrico de Norteamérica, donde vemos que la mayor cantidad de los pacientes con enfermedad renal crónica son los pacientes que tienen malformaciones renales. Y a veces creemos, no, el reflujo, la agenesia renal, la displasia renal, sí, eso lo produce y probablemente es lo que tiene, pero estos pacientes también van a tener un riesgo importante de enfermedad renal asociada a estas infecciones urinarias y malformaciones que pueden también estar acompañando el curso normal de la vejiga neurogénica como tal. Hablemos de datos locales que también tenemos en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, donde yo trabajo. Hicieron este estudio que probablemente es un estudio que recoge una gran cantidad de pacientes y fue un estudio de seguimiento, de retrospectivo, pero que tuvo un seguimiento de pacientes de 50 años de ellos, donde estaba la doctora Vilma, el doctor Juan José Vanegas, Catalina Vélez, varios compañeros de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, y ellos obviamente empezaron a describir cuáles eran las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en Medellín, en el hospital que es un hospital de referencia del noroccidente del país. Y miren que si bien reflujo y la dilatación del tracto urinario están en las primeras causas, la vejiga neurogénica hace parte de las 5 primeras causas. Y a veces también olvidamos que hay vejigas neurogénicas que no necesariamente implican una malformación o defecto a nivel del tubo neural, como son los defectos o las misiones disfuncionales que podemos encontrar en pacientes con síndromes de Ochoa o síndromes de Hinman, que también tienen una vejiga que es una vejiga de lucha, una vejiga que no va a hacer un funcionamiento completo y normal, y estos pacientes también tienen alto riesgo de evolucionar hacia una enfermedad renal crónica, y aquí lo podemos ver, el porcentaje importante de pacientes con enfermedad renal crónica relacionada específicamente con el tema de vejiga. Y miren claramente que a medida que el tiempo pasa, estos pacientes van a tener un aumento importante en el riesgo de tener algún tipo de compromiso o enfermedad renal crónica terminal, y básicamente esto se da por las infecciones urinarias recurrentes que estos pacientes tienen, que puede ser porque o estamos haciendo un cateterismo que no es correcto, como la técnica correcta hacerlo, no tenemos una adecuada adherencia o simplemente nunca se los indicaron, ¿cierto? Que es algo que puede pasar. Porque tienen un volumen vesical pequeño, tienen marcadores también de proteinuria o pueden tener algunas enfermedades como las que ya hablaron anteriormente, Mayerly los mencionó, que eran factores obviamente no modificables, como por ejemplo hipertensión, diabetes, que pueden incrementar en ellos el riesgo de tener esta patología. Entonces, cuando yo tengo un paciente con vejiga neurogénica, y es ahorita hacia donde yo quiero que nos enfoquemos, yo me planteo 4 objetivos como meta del manejo de estos pacientes, y estas metas están expresadas específicamente acá. Lo primero es preservar la función renal. Yo quiero evitar que mi paciente entre o evolucione a una enfermedad renal crónica terminal. Quiero lograr bajas presiones vesicales, porque las presiones vesicales altas son deleterias para el tracto urinario superior, y esto obviamente puede llevarme a riesgo de reflujo, riesgo de cicatrices, más riesgo de infecciones urinarias. Evitar las infecciones urinarias, porque obviamente cada vez que yo tengo una infección urinaria aumenta el riesgo de tener una cicatriz renal, y una cicatriz renal 2 o más aumenta el riesgo claramente de tener un compromiso renal crónico permanente, claramente. Y tratar en la medida de lo posible de conseguir la continencia urinaria. Eso se convierte en los 4 objetivos fundamentales de este enfoque. Entonces vamos a hablar ahora de, después de que entendimos más o menos por qué es importante hablar de este tema, es cuáles son las indicaciones de los cateterismos y cómo se prescriben. Y el primer mensaje que yo le quiero dejar aquí al público y a las personas que también nos están acompañando desde la virtualidad, es que los cateterismos vesicales intermitentes no solamente los prescribe el nefrólogo, ni el urólogo, ni el cirujano pediatra.
Los cateterismos vesicales intermitentes los prescribe el médico, el primer médico que ve a ese paciente. Y puede ser el médico general, puede ser el pediatra, puede ser un médico en cualquier parte donde se encuentre en el país. Es decir, no tenemos que esperar hasta que el paciente llegue a nefrología para poderlo remitir, porque esto también puede afectar, y ustedes saben a veces las dificultades que a pesar de que tenemos un sistema de salud comparado con Latinoamérica realmente un poco amable, y hay dificultades porque no hay ningún sistema perfecto, a veces la oportunidad puede que no sea la más adecuada y ahí entonces es donde estamos retrasando todos estos procesos y el paciente obviamente se puede complicar. Pero para entender esto, nosotros tenemos básicamente que clasificar esa vejiga neurogénica. Entonces yo tengo una vejiga neurogénica o un defecto a nivel neurogénico, pero este defecto puede ser anatómico o puede ser funcional. Y los anatómicos, por ejemplo, puede ser que el paciente haya nacido con una estenosis de la uretra, los hemos tenido, han pasado, ¿sí? Esos pacientes claramente van a requerir algún manejo en especial, específicamente quirúrgico. Puede ser neurogénica, y neurogénica tiene que ver, recuerden otra vez, mielomeningocele, defectos a nivel del tubo neural, o puede ser una no neurogénica. En las no neurogénicas se encuentran básicamente los defectos relacionados con la micción disfuncional, que si bien puede ser un defecto, una alteración transitoria que puede requerir un manejo con ejercicios y terapias de reentrenamiento biofeedback, manejos conductuales, frecuencias miccionales adecuadas, hacen parte de esta connotación los pacientes que tienen Hirschman y patologías como el síndrome de Ochoa, que también son pacientes que definitivamente van a necesitar los cateterismos vesicales intermitentes, o los pacientes que tienen una vejiga hipoactiva. No hemos tenido como muchos casos de estos realmente. Entonces, teniendo claro el panorama, ¿a quién se lo indicamos? Las guías europeas que fueron publicadas en el 2020 indican que el cateterismo vesical intermitente se le debe indicar a todos los pacientes que tienen un defecto a nivel del tubo neural. Es decir, tengo un paciente que nace en cualquier parte de Colombia, porque obviamente nacimientos tenemos en todos los niveles de atención, ese paciente con un defecto del tubo neural requiere cateterismo vesical intermitente. Vamos a hablar más adelante de cómo hacemos ese paso a paso. Tengo un paciente con una alteración miccional disfuncional y sospecho un Hirschman o un Ochoa, y el Ochoa lo podemos sospechar básicamente por la simetría de la mímica facial. El paciente cuando se ríe parece que estuviera llorando y cuando llora parece que se estuviera riendo, o el Hirschman, que realmente sí es un diagnóstico más de descarte y requiere obviamente la realización de estudios y una evaluación clínica semiológica muy clara del árbol urinario para poderlo detectar. También se van a beneficiar de indicaciones de cateterismos. Y lo más importante es que lo podemos iniciar rápidamente, porque el cateterismo que se inicia rápidamente evita la presencia de deterioro renal, sobre todo la presencia de cicatrices y evolución a una enfermedad renal crónica. Existen pacientes que probablemente podemos contemporizar, pero básicamente esos pacientes pueden estar ubicados en aquellos pacientes en los que después de haber realizado el estudio urodinámico, encontremos que el estudio urodinámico nos está mostrando o que es una vejiga más bien hipoactiva, que no tiene un detrusor con unas presiones altas de la vía urinaria, que no está dejando un residuo miccional patológico, o que no tenga alguna alteración importante en la ecografía, o que no presente infecciones urinarias, o que el paciente logre continencia. Se podría contemporizar, pero no quiere decir olvidar y que tranquilo, alta, y usted no tiene que volver más, hay que estarlo chequeando y vigilando. Pero son pacientes que probablemente se pueden contemporizar. El paso 2 es el paso sobre qué catéter elegir. Y hoy hay una ventaja muy grande en nuestro país, y es que los cateterismos anteriormente, y yo sé que muchos compañeros lo recuerdan, nos tocaba hacer MIPRES o CTC, no PBS, era cuando no existía el MIPRES, nos tocaba hacer formato no PBS para la formulación de las sondas, y eso era un camello, y uno decía, Dios mío, qué duro esto, porque de verdad que sí quitaba mucho tiempo hacer esos cateterismos, pero todos los cateterismos hoy en nuestro país están incluidos en el plan de beneficios en salud de los pacientes, se les entrega los cateterismos, las sondas para poder hacer estos cateterismos, y tenemos disponibles sondas sin recubrimiento, que son las sondas Nelaton que conocemos normalmente y con las que las hemos hecho en los últimos años, las sondas con recubrimiento, las sondas hidrofílicas, que también ya las tenemos disponibles recientemente en el país, incluidas en el plan de beneficios, y las sondas de sistemas cerrados, que son sistemas básicamente estériles. Esas sondas realmente, si uno se pone a revisar todos los estudios en la literatura, no hay una superioridad entre una versus a la otra en cuanto a la reducción o una recomendación que uno diga, no, es que todas tienen que ser con este recubrimiento o sin recubrimiento. Pero lo que sí está claro en la gran mayoría de los estudios es que los pacientes que usan sondas con recubrimiento demuestran, primero, un mayor confort y una mayor adherencia a la terapia, a la realización de los cateterismos. Lo segundo, una menor incidencia de trauma renal,
y hematuria microscópica, y también una disminución en la incidencia de infección urinaria. Entonces, esos son algunos aspectos importantes que hacen que probablemente se sugiera un poco más el uso de las sondas con recubrimiento, pero si uno va a los estudios, no lo hay. Esto pasa mucho y qué bueno que estén aquí residentes y estén conectados personas virtualmente sobre cómo elijo el catéter, qué diámetro debo elegir, cómo lo mido, porque a veces me pregunta uno, doctor, ¿qué sonda le pongo? Se enreda uno con eso y la manera como lo podemos hacer es para elegir el diámetro del catéter es ver o el peso del paciente o la edad en meses o en años. Y aquí básicamente les dejo esa tablita para que le tomen foto. Yo le digo a todos, agregan a favoritos porque eso les va a permitir a ustedes elegir el catéter ideal para el paciente según obviamente sus características de peso y de edad. Lo otro que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos el catéter es el diámetro del mismo, porque los catéteres normalmente la sonda Nelaton van a tener una distancia, un diámetro aproximadamente de unos 40 centímetros en promedio. Existen diámetros pediátricos aproximadamente de 30 centímetros, pero recuerden que para introducir el catéter tenemos que tener en cuenta también la distancia de la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. Y por eso ustedes ven que existen catéteres que son un poco más cortos que otros, porque probablemente esos catéteres más cortos que otros van a ser los catéteres que van a ser para la mujer, porque obviamente la uretra en la mujer tiene un diámetro mucho menor en comparación con el hombre, que ustedes saben que tiene varias porciones de la uretra. Aquí más o menos mostramos la distancia de la uretra. Esta es la uretra de un adulto. A medida que el niño va creciendo, la uretra va teniendo también cambios, obviamente, en su longitud y de la uretra femenina. Y eso, obviamente, nos ayuda a tomar decisiones en mujeres probablemente con catéteres con dimensiones más cortas y en hombres con longitudes más largas. Lo cuarto que yo debo preguntarme cuando prescribo cateterismo es, ¿lo tengo que hacer intermitente, limpio, aséptico o estéril? Y un mensaje que no se nos puede olvidar cuando hacemos cateterismos es que debemos omitir por todos los medios utilizar guantes cuando usamos cateterismo, sobre todo de manera crónica en los pacientes con esta patología, porque recuerden que estos pacientes van a estar expuestos por lo menos hasta que no haya o una nueva terapia o alguna cosa nueva que salga para ellos, por lo menos todo el resto de la vida van a estar con cateterismos vesicales intermitentes. Y la exposición al látex demuestra claramente que los pacientes pueden tener alergias severas. Incluso hemos tenido casos de complicaciones de pacientes en cirugías asociados a alergias al látex, y es algo que debemos evitar. Acuérdense, igual que los niños en las fiestas juegan con globos. Mejor dicho, hay muchas formas de exponerse y todo el tiempo, porque los cateterismos pueden tener una frecuencia variable que puede ser de 3 veces en el día o hasta 5 o 6 veces en el día. Una exposición al látex genera realmente un alto riesgo de sensibilización. Este cateterismo puede ser limpio, intermitente, y es el que básicamente estamos recomendando para uso ambulatorio en la gran mayoría de los pacientes, donde básicamente con una muy buena higiene de manos se desplaza la sonda a través de la uretra para poder hacer la extracción, obviamente, de la orina. Y también el estéril, pero el estéril solamente se usa en los ambientes hospitalarios o cirugía. El paso 5 tiene que ver con la frecuencia. Y quisiera decirles hoy, no, tranquilos, todo el mundo 5 cateterismos al día, eso no es así, porque todas las terapias en este tipo son individualizadas. Entonces aquí debemos evaluar a nuestro paciente, hacer una historia clínica clara, investigar sobre los signos y síntomas miccionales, etcétera. Y en promedio, cuando iniciamos cateterismos, podemos empezarlos con cateterismos cada 3 o 4 veces en el día, hasta máximo en promedio entre 5 a 6. Y quiero poner aquí en la parte de abajo la frecuencia miccional para que ustedes más o menos se den cuenta que, por ejemplo, un recién nacido puede estar orinando en promedio entre 12 a 16 veces en el día, mientras que un adulto en promedio tiene una frecuencia miccional que oscila entre 5 a 7. Entonces tratamos de aproximarnos a la frecuencia miccional esperada, por lo menos en un paciente que es continente, y más o menos uno se va a los 5 cateterismos en el día, y por eso ustedes van a ver que la gran mayoría de los pacientes lo van a tener así. Pero en las primeras fases de prescripción utilizamos un cateterismo inicialmente por lo menos 3 veces en el día, y vamos evaluando, muy importantemente, no se nos puede olvidar, ese residuo que se está extrayendo de ese paciente para compararlo con la capacidad vesical estimada del paciente y obviamente definirlo si debe continuar o no, o hacer ajustes a estos, ya sea espaciándolos, retirándolos o ajustándolos. Y también recordar, y aquí les puse la fórmula para hacer la capacidad vesical estimada de estos pacientes, recordar también que en ellos es muy importante en los pacientes continentes hacer la medición del residuo post-miccional.
Esto lo voy a pasar un poco rápido porque realmente más que describírselos es recordar que nosotros en estos pacientes en el interrogatorio tenemos que indagar sobre síntomas miccionales de almacenamiento, de eliminación u otros, porque esto básicamente nos van a ayudar a nosotros para hacer el diario miccional que tenemos que hacer en el día a día de estos pacientes y nos permite también tomar decisiones sobre ajustes que podemos hacer al tema de los cateterismos. Aquí también mostramos, son básicamente los mismos. Probablemente aquí agregamos el tema de incontinencia en ellos y los antecedentes de infección urinaria. Voy a pasar un poco esto. Ojo también con ellos porque además de tener vejiga neurogénica, tienen intestino neurogénico. Se convierte también en un factor de riesgo modificable para evitar también infecciones urinarias. Y tenemos que utilizar la escala gráfica de Bristol, que es esta. Yo siempre les digo a mis estudiantes, usen la escala gráfica de Bristol porque aunque no lo crean, preguntar a un paciente sobre si tiene estreñimiento o no, no es fácil. No es fácil y es mejor ser más gráfico para poder obviamente ayudar a hacer un diagnóstico adecuado. En el examen físico de estos pacientes hacemos un examen de pies a cabeza, pero vamos a hacer énfasis especial en estos aspectos que ustedes ven acá para descartar estigmas sacros a nivel de la región lumbosacra, como claramente ustedes ven estos, alteraciones a nivel de los genitales externos, manchas a nivel de ropa interior en los pacientes continentes cuando obviamente no hay un evidente disrafismo oculto y obviamente averiguar o indagar también sobre alteraciones a nivel de la marcha. Les voy a mostrar estas imágenes porque, como les mencionaba, la ecografía se convierte en una herramienta muy importante y para nosotros es muy bueno evaluar la pre y postmiccional. Eso nos ayuda a nosotros no solamente a evaluar desde la parte ultrasonográfica la capacidad vesical estimada, sino también evaluar en ellos si esta paciente con esa retención a nivel urinario genera una dilatación importante del tracto urinario que pueda convertirse en un factor de riesgo para deterioro del daño renal. Y por eso regresamos nuevamente a la capacidad vesical estimada, que hay varias fórmulas. Esta es una de ellas. La otra, la anterior, era con el número 2. Pero recuerden que si el volumen en los pacientes entre 4 y 6 años es por encima del 21% o entre 7 a 12 años por encima del 15% para la capacidad vesical estimada, ese residuo que tiene ese paciente se considera patológico. Y por lo tanto ese paciente, si tengo otras consideraciones importantes, puede ser uno de los pacientes que se beneficie de uso de cateterismos si encontramos un paciente que además tiene incontinencia, infecciones urinarias recurrentes o tiene alguno de esos defectos del tubo neural que hablamos anteriormente. En la ecografía también evaluamos el espesor vesical y aunque esta tabla es extrapolada de enuresis, es muy importante tener en cuenta que el espesor de la pared vesical también me habla de vejigas disfuncionales. Y esto es una pista sobre todo para aquellos pacientes que tienen micción disfuncional y donde podemos sospechar, por ejemplo, patologías que no tienen un defecto en el tubo neural gráfico, como por ejemplo Ochoa o Hinman, donde claramente el paciente parece que estuviera perfecto y sin ningún problema. También a través de la ecografía podemos evaluar el diámetro anteroposterior del recto y ahí podemos encontrar también pacientes que tienen impactación fecal o estreñimiento y eso se puede correlacionar también con intestino disfuncional o un síndrome evacuatorio disfuncional en pacientes con vejiga neurogénica o pacientes con alguna alteración funcional que se van a ver involucrados en esta patología. Finalmente, les quiero hablar de infección urinaria porque sé que es un camello poder saber cuándo un paciente con vejiga neurogénica tiene o no tiene una infección urinaria. Porque si bien tenemos un triángulo de aproximación donde claramente los pacientes tienen que tener una clínica, un uroanálisis y un gran patológico y un urocultivo patológico, los pacientes no van a tener los signos y síntomas característicos de todos los pacientes que nosotros vemos en la edad pediátrica. Entonces, esta revisión sistemática tomó muchos de los artículos que definen la infección urinaria en los pacientes con vejiga neurogénica y llegaron a una propuesta que hoy se las traigo porque me parece importante compartirla y es que aquellos pacientes que tengan al menos 2 o más de los siguientes síntomas como fiebre, dolor abdominal, empeoramiento de la incontinencia, dolor a la cateterización, que es, digamos, en los pacientes que tienen vejiga neurogénica no sería como algo habitual, con un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un microorganismo y al menos 10 leucocitos en el microscopio al sedimento urinario, son pacientes que altamente tienen un diagnóstico de infección urinaria y por lo tanto deben tratarse como tal. No traten pacientes que no tengan síntomas o que no tengan algunos de estos hallazgos que ustedes vean acá, porque estamos exponiendo a estos pacientes a antibióticos y aumentando el riesgo de resistencia bacteriana. Estos pacientes, por estar colonizados por uso de vía urinaria instrumentada, van a tener normalmente bacterias, incluso pueden tener normalmente piuria, pero es la clínica la que prima acá para tomar decisiones frente al uso de antibióticos como lo hacemos en los niños. Esto lo voy a pasar rápidamente. Aquí están algunos de los estudios recomendados para el estudio de los pacientes con
vejiga neurogénica, quiero resaltar básicamente la urodinamia, que si bien en las primeras fases las hacemos con una periodicidad inicial, puede ser anual o bianual, llega un momento en que probablemente los pacientes no van a requerir nada diferente a un seguimiento ecográfico y clínico. No se recomienda el uso de rutina de antibióticos en los pacientes con cateterismo vesical intermitente. No es igual decir cateterismo profilaxis. Las indicaciones están básicamente en estas 3 recomendaciones: reflujo vesiculolateral asociado a infecciones urinarias recurrentes o dilatación patológica del tracto urinario asociado a infección urinaria. Estas se convierten hoy en las indicaciones. No es igual, vamos a empezar el cateterismo, démosle profilaxis por si acá. No, no lo podemos hacer ya. Y ya, con esto termino. Para mensajes para llevar a casa. Trastornos miccionales en pediatría son frecuentes. Miren que una cuarta parte de los pacientes a los 7 años pueden tener alguna manifestación clínica relacionada con esto. Por eso es importante hacer una anamnesis, una evaluación clínica clara, más o menos como les mostré cuando estábamos hablando de la parte de las indicaciones. Entre más temprano indico el cateterismo, sobre todo en pacientes con defecto del tubo neural, muchos mejores son los desenlaces, especialmente con el tema de enfermedad renal crónica terminal. Y la idea básicamente nuestra es evitar la enfermedad renal crónica en estos pacientes, porque esos pacientes van a diálisis y van a trasplante renal. Y que sin duda esta patología requiere un abordaje multidisciplinario para poder lograr el éxito en el manejo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.